Reciban ustedes un cordial y cálido saludo a este repaso general de la lección de escuela sabática. Esperemos que Dios nos haya conducido en el estudio de la misma durante la semana que ha transcurrido. Bienvenidos, mis hermanos, a esta emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia por BioChannel, tu canal. Aguardar en el crisol. Ese fue el título general de la lección que durante toda esta semana estuvimos analizando, estuvimos estudiando y compartiendo con cada uno de ustedes. Pero llegó el momento de estar juntos aquí en la iglesia o en el lugar donde habitualmente te reúnes para adorar a Dios y para entrar en armonía con tus hermanos. Vamos a estudiar en estos momentos este repaso. Vamos a orar. Querido Dios, nadie se basta para entender las Sagradas Escrituras. De no ser por la intervención de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, tu palabra quedaría vacía y sin entender en nuestras mentes. Pero te agradecemos, Señor, el que tú nos hayas enviado, este poderoso agente que nos orienta, nos muestra el camino y nos dice, este es el camino, no torzáis ni a mano derecha ni a mano izquierda. Acompáñanos, por favor, en el repaso de esta lección. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si ustedes alguna vez en YouTube o en Facebook, ahora tenemos que hacer mención de este tipo de redes. Anteriormente era, no sé si ustedes habrán visto en el periódico, en un libro o en una revista. Hay un video que ha circulado en donde observamos que un hombre tiene dos perros a quienes evidentemente ha adiestrado de una manera muy especial. A este par de caninos, este hombre los deja en una prueba tremenda. La prueba consiste en que deja encima de la mesa un pollo asado que se percibe a los ojos suculento y les dice, no coman, no coman. Los dos animalitos, que son grandes especímenes caninos, se miran entre sí, miran al amo y bueno, como quien dice, está bien, puedes confiar en nosotros. Cuando vuelva, yo les voy a dar de ese pollo. Pareciera que ellos entendieran. Y se va y comienza la lucha de este par de perros. Uno, si mi memoria no me falla, es un labrador. El otro es un perro más grande, de color blanco con manchas negras o color negro con manchas blancas. El labrador se mantiene inalterable, mientras que el otro comienza a mirar ese suculento, jugoso, oloroso y delicioso pollo con unos ojos y se le hace agua a la boca y constantemente está haciendo y mira, lo huele, lo olfatea. Finalmente el perrito claudica y agarra, lame el pollo, muerde un poquito y finalmente, cuando está a punto de comérselo, llega el amo. El otro, el labrador, se ha mantenido fiel, ha soportado la prueba. Algo similar ocurre con el relato de nuestra lección. Ustedes recuerdan que el autor de nuestra lección nos habla de un experimento que hicieron los científicos, en donde involucran a unos niños y los ponen a prueba para ver la paciencia que estos niños van a desarrollar cuando los experimentadores les dicen, vamos a retirarnos un momento, ustedes pueden tomar un masmelo y cuando nosotros regresemos les podemos dar otro. Ya ustedes saben el resultado de la historia. Aquí el autor nos viene hablando de la paciencia y precisamente el versículo de memoria, que ojalá y lo pudiésemos aprender una vez más, dice, mas el fruto del Espíritu es, entre otros por supuesto, mas el fruto del Espíritu es paciencia. ¿Cómo dice? Mas el fruto del Espíritu es paciencia. ¿Por qué es tan importante incorporarle a nuestro árbol de fe, a nuestro árbol de crecimiento espiritual, anexarle ahora este fruto de la paciencia? La semana pasada habíamos visto que debiésemos incorporar la mansedumbre y la humildad. Ahora se nos pide que incorporemos la paciencia. Aquí está la paciencia de los santos,
dice el vidente de Patmos, a cada uno de nosotros. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Por qué la paciencia es tan importante? Hermanos, creo que no es muy difícil si nosotros estamos familiarizados con el registro bíblico. El relato bíblico nos habla de una confrontación milenaria que se ha dado entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y Dios ha desarrollado paciencia. Dios es descrito en las Sagradas Escrituras como un ser altamente paciente. En algunos pasajes de la Biblia se dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. En algún momento habíamos expresado esto diciéndolo de la siguiente manera. El vocablo hebreo, la construcción del texto hebreo, nos sugiere que Dios es un Dios de nariz larga. De esta manera pictórica, de esta manera ilustrativa, el autor nos dice cómo es que Dios es paciente. Bueno, entonces lo presenta con estos términos prácticamente literales. Dios es un Dios de narices largas. Y si Dios es un ser de narices largas, nosotros lo entendemos, porque cuando estamos a punto de perder la paciencia por alguna razón, se nos ha dicho, respira profundo. Y se supone que en ese respirar profundo, la paciencia puede aparecer en cualquier momento. Bueno, precisamente esta es la imagen que el autor bíblico nos quiere presentar de Dios. Si Dios es un Dios de narices largas, ¿tú te imaginas cuánto tiempo tardará Dios en llenar sus fosas nasales? ¿Cuánto tiempo se llevará en hacerlo? Bueno, mientras llena esas fosas nasales que son tan largas, ya se le ha quitado la, entre comillas, ira y tiene paciencia con nosotros. Esta paciencia de Dios se debe ver reflejada también en nosotros. Normalmente los seres humanos somos muy impacientes y somos más impacientes cuando somos niños. A medida que el tiempo va pasando y la experiencia de la vida nos ayuda a entender que todas las cosas no las podemos recibir cuando las deseamos, ni de la manera como nosotros las deseamos, es la única forma. Vamos dándonos cuenta que hay que tener paciencia, hay que saber esperar. A menudo solo quedamos satisfechos cuando las cosas se nos han sido dadas, pero nunca nos ponemos a pensar, bueno, y ahora que yo he recibido esto y que me da felicidad haberlo obtenido, ¿será que mi felicidad seguirá después que yo he obtenido esto? Y de pronto nos damos cuenta que esa felicidad que supuestamente íbamos a obtener después de haber recibido lo que tanto deseábamos, ahora la felicidad ya no es igual. De repente se acaba. ¿Por qué? Porque ahora vamos a desear algo más. Y el ser humano es así. Siempre estamos deseando algo. Y nunca terminamos de ser felices porque hay algo más que deseamos pedir o que deseamos tener. Curiosamente, en el vocablo hebreo, que se traduce como esperar, el autor de nuestra lección dice que su significado está asociado a algo así como estar muy adolorido, sacudirse, temblar. Es que no es agradable esperar. Hay un dicho que dice, quien espera, desespera. Pero en el mundo cristiano no tenemos otra opción. Mientras nosotros esperamos, podemos concentrarnos en si realmente estamos interesados en las cosas o en Dios. Cuando nosotros esperamos, incluso también pudiésemos llegar a pensar, ¿y esto que yo estoy deseando, realmente lo necesito? La actitud que nosotros asumamos mientras esperamos nos puede enseñar si estamos esperando a Dios, si estamos esperando en Dios o si estamos esperando la cosa que Dios prometió darnos. En la Biblia son muchas las lecciones que pudiésemos encontrar respecto a la paciencia. Hemos hablado mucho de la paciencia de Job, pero la paciencia de Job no se desarrolló en medio de un cuadro agradable. Job desarrolló paciencia en medio de una situación
extremadamente difícil, dolorosa, porque su cuerpo estaba enfermo. Había dolor sentimental, había dolor en su alma, había perdido absolutamente todo. Y aún en ese estado de altísimo nivel de estrés, Job supo manifestar paciencia y expresó: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y luego dijo: aunque me matare, en Él seguiré confiando. Esto nos enseña de que Job posiblemente aprendió a tener paciencia y a esperar en los tiempos de Dios. Y cuando hablamos de los tiempos de Dios, a mi mente aflora inmediatamente, viene inmediatamente un versículo de la Biblia que encontramos en el libro de Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4, donde nos dice: mas venido el cumplimiento del tiempo. Esta expresión del profeta Pablo, del apóstol Pablo, es muy diciente. Nos enseña que los planes de Dios no conocen ni premura ni demora. Los tiempos de Dios son perfectos. Para Dios, el desespero de nosotros no altera el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Él sabe esperar y Él sabe el momento oportuno en el cual debe actuar para beneficio de nosotros. ¿Cómo es posible que Dios se haya demorado tanto para venir a ponerle fin a la historia del pecado? ¿Por qué? Si Él sabía que tenía que venir, ¿por qué no se aceleró? Queridos, precisamente porque los planes de Dios no se desarrollan en el contexto del ser humano, no se desarrollan siguiendo el pensamiento humano, sino el perfecto designio que Él tiene y el conocimiento perfecto que Él tiene de los tiempos. Por eso, Cristo vino en el momento oportuno. Tú pudieses preguntarte también: ¿y por qué Jesús no ha venido por segunda vez? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Por qué se demora tanto? ¿Es que acaso a Él no le conduele las tragedias, los crímenes, los desastres que ocurren a diario en este planeta? ¿Es que a Él le satisface eso? No, querido amigo, no, mi apreciado hermano. A Dios no le complace el sufrimiento de sus hijos, pero Él dijo algo a través del profeta Pedro, a través del apóstol Pedro. Él dijo: mas Dios no retarda su venida, como algunos creen. No, Dios aparentemente retarda su venida desde la perspectiva de nosotros, pero Él lo que está haciendo es dar tiempo para que todo se desarrolle en este mundo, de tal manera que todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, sean expuestos al Evangelio y puedan, en su libre albedrío, tomar decisiones. Pero mientras esto ocurre, Dios va conduciendo la historia de este mundo de una manera muy, pero muy eficaz. Hay muchas razones, sin duda, por las que es menester esperar, pero el aspecto espiritual es el que más se beneficia. Voy a exponer 6 razones que encontramos aquí en la lección, 6 razones espirituales por las que es importante que nosotros aprendamos a esperar. En primer lugar, esperar puede reorientarnos, nos puede ayudar a reorientar nuestra atención de alejarnos de las cosas que tanto esperamos para volvernos a Dios. En segundo lugar, esperar nos permite desarrollar una imagen más clara de nuestros motivos. Nos ayuda a pensar, bueno, realmente, ¿por qué yo deseo esto? ¿Cuál es la razón subyacente que hay en mí? ¿Cuál es el motivo real que hay detrás de este acto petitorio que yo le he elevado a Dios? ¿Cuál es la razón? En tercer lugar, la espera genera perseverancia. ¿Ok? Genera perseverancia, una resistencia espiritual. Yo voy a perseverar en Dios, así como la viuda perseverante en la parábola entre la viuda y el juez injusto. Esta viuda perseveró. Bueno, la espera nos ayuda también a nosotros a perseverar. Aquí me voy a mantener, aunque me matare, como dijo Job, en Él seguiré confiando. En cuarto lugar, la espera abre la puerta del desarrollo de muchas fortalezas espirituales, como la fe y la confianza.
Estoy esperando. Estoy esperando en algo. Personalmente les digo, sí, yo estoy esperando algo. Ustedes también tienen algo que están esperando. Mientras nosotros esperamos ese algo, esa cosa que deba ocurrir, podemos desarrollar también la fe. ¿La fe en quién? En Dios. ¿Confianza en quién? En Dios. Por eso, la paciencia es muy importante. La quinta razón por la cual debemos esperar es que la espera permite a Dios poner otras piezas en este rompecabezas y nos permite tener un cuadro completo. Capaz que en el momento de la espera, Dios ubica algo que no habíamos pensado que era necesario. Y una vez que está ubicado, que ocurre algo que nosotros ni siquiera habíamos pensado, ahora podemos decir, ándale, qué bueno que esto haya ocurrido. Valió la pena esperar, porque aunque yo estaba esperando que ocurriera esto, al tiempo que yo esperaba, también ocurrió esto otro, que yo no lo había analizado, pero que Dios sí sabía que era necesario que surgiera o que apareciera. Y la sexta razón, el sexto motivo para esperar, es posible que nunca sepamos la razón por qué estamos esperando. ¿Por qué tengo que esperar? No lo sé. Pero eso nos ayuda a esperar. Aprendemos a vivir por fe. Y cuando hablamos de fe, queridos, tenemos que pensar inmediatamente en un hombre que fue valiente. Tenemos que incurrir en el análisis y en el estudio de la vida de un hombrecito que desde niño mostró una inclinación fuerte hacia las cosas de Dios. Y nos estamos refiriendo a David, el joven pastor. David se encontraba pastoreando sus ovejas, tocando el arpa, a lo mejor tirando alguna piedra con su honda, de la que se especializó y de cuyo ejercicio de tener puntería, Dios se valió para más adelante en su vida traer una victoria contundente contra las huestes del enemigo. Y mientras David estaba tranquilamente jugando con el cabello, me imagino, todo enredado, sudoroso y completamente ajeno de lo que estaba ocurriendo, allá en su casa, el profeta Samuel, comisionado por Dios, le había dicho a su padre Isaí, tráeme a tus hijos, que de uno de ellos Dios se proveerá para rey de Israel. Pasaron todos sus hermanos y finalmente Samuel dijo, ¿estos son todos los hijos que tú tienes? E Isaí le dijo, tengo uno más, un jovencito, pero está por allá cuidando las ovejas. Samuel le dijo, ve a buscarlo, porque no haré el sacrificio hasta que este muchachito venga. Y cuando este muchachito vino con su cabello desordenado, sudoroso y con las mejillas rosadas o rojas del calor, me imagino, Dios le dijo a Samuel en el oído, este es el muchacho, este es el jovencito que yo quiero para que sea rey. Y Samuel ungió a David como rey. ¿Ustedes creen que David, cuando Samuel derramó ese fragante aceite sobre su cabeza y le dijo, tú eres el próximo rey, ¿ustedes creen que David quedó preocupado y trató de buscar el reino? David volvió a su oficio de ovejas, se le olvidó el asunto. ¿Por qué? Porque él había aprendido a confiar en los tiempos de Dios. David no se inmutó por eso, por el contrario, siguió. Tuvo muchas oportunidades para acelerar el cambio. Ustedes recuerdan que en 2 oportunidades él pudo haber matado a Saúl, pero él dijo no. Y con esta actitud de David pareciera que él estaba retrasando el que Dios le entregara el trono, pero él aprendió que es mejor esperar en los tiempos de Dios. Es mejor esperar que Dios me dé con sus manos lo que yo necesito y no tratar de arrebatárselo. Porque posiblemente si yo se lo quito a Dios de la mano, no era el momento en el que yo necesitaba eso que tanto estaba anhelando. Por eso en la historia de David, nosotros podemos encontrar también otra lección práctica. Hay que saber esperar en los tiempos de Dios. Otro de quien podemos aprender bastante es del profeta Elías. ¿Quién creyera que después de una victoria tan contundente, después de haber obtenido una victoria tan aplastante sobre la idolatría que reinaba campante en el pueblo de Israel,
Ahora encontramos a este hombre de Dios, a un hombre que había hecho descender fuego del cielo delante de todos los israelitas. Ahora lo vemos asustado porque Jezabel, la impía reina, la impía esposa de Acab, le había dicho: mañana a esta hora la cabeza de Elías estará como la cabeza de uno de estos 400 profetas a quienes tú mataste, estará por el piso. ¿Y quién lo creyera que Elías se asustó? Y entonces hizo algo equivocado. David esperó en Dios el tiempo. Elías no, salió corriendo. Y en vez de esperar, es que uno dice, es increíble. Pero hermanos, no le echemos la culpa a Elías. Nosotros hemos vivido también. Yo he vivido momentos de gran victoria. Y me olvido en el momentito de que yo tengo problemas porque Dios ha estado conmigo. Es lo mismo que durante este trimestre hemos venido hablando. Los crisoles por los cuales estamos pasando, lo que nos debe alentar es mirar hacia atrás y ver la manera tan perfecta como Dios ha actuado. Bueno, Elías se le olvidó que el día de ayer, solamente el día de ayer, no años atrás, el día de ayer había visto descender fuego del cielo, había visto la victoria que Dios le había otorgado y hoy está asustado. ¿Qué lección aprendemos? Que la naturaleza humana es muy falible y que a menos que todos los días nosotros echemos mano de las promesas de Dios y que veamos en el actuar de Dios una constante de victoria y que podamos entender que Dios es un Dios poderoso, vamos a estar siempre de fracaso en fracaso. Y en la historia del profeta Elías podemos aprender algo. Si nosotros nos apresuramos, nos podemos encontrar de repente en el lugar equivocado. Y Dios no quiere que estemos en el lugar equivocado. Y cuando el profeta Elías estaba en el lugar equivocado, que puede ser tu caso también, hoy estás en el lugar equivocado por haber tomado una decisión apresurada, no esperar en Dios, bendito sea el nombre de Dios. Dios no olvidó a su profeta miedoso y lo fue a buscar y lo sacó de la cueva y le preguntó: ¿tú qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ah? Y Elías le dijo: es que tuve miedo. Y Dios le pudo haber dicho: ¿miedo de qué? ¿Acaso se te olvidó el gran triunfo que habíamos obtenido los dos allá en el Monte Carmelo? Bueno, querido, dejemos a Elías en santa paz y apliquemos esta experiencia en nosotros. No te apresures, no nos apresuremos a tomar las cosas que Dios no nos ha dado. No apresuremos nuestras vidas y nuestros actos para luego encontrarnos en el lugar equivocado. Y concluyendo esta lección, nos encontramos que debemos aprender a deleitarnos en Jehová. David es el especialista en esto. Aprendamos a deleitarnos en Jehová. ¿Qué significa esto de aprender a deleitarnos en Jehová? Simplemente significa que debemos vivir en un estado de perfecta confianza. Si las cosas aún no se han dado, confiemos en Dios. Si las situaciones parece que no se están resolviendo, sigamos confiando en Dios. ¿Por qué? Porque yo no debo temerle al futuro, a menos que me olvide de la manera maravillosa como Dios me ha conducido en el pasado. Terminando esta lección, querido hermano y querido amigo, acuérdate que Dios nos puede ubicar en ciertas situaciones que verdaderamente son crisoles. Cuando un metal está en el crisol, hay un tiempo de espera para que ese metal se derrita y luego pueda ser purificado. Análogamente, nosotros también cuando estamos en el crisol no sentimos, estamos pensando ¿cuándo será el momento en que yo voy a salir de aquí? Pero si tenemos paciencia y aprendemos a esperar en los tiempos de Dios, este crisol nos perfeccionará y nos purificará. Quiera Dios que una vez que hayamos estudiado este repaso y que nos dispongamos a dirigirnos a nuestras casas después que termine el sermón, entendamos que Dios está siempre al lado nuestro. Que la bendición del cielo esté con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Que la paz del Señor los guarde y que en este resto de sábado podamos disfrutar de la compañía de nuestro Padre Celestial es mi deseo y mi oración para ustedes. Bendiciones.